domingo, cada segundo domingo del mes de septiembre, el mes de la familia. Entonces, le llamamos el mes de las familias, y antes de comenzar con el tema de esta mañana, queremos orar justamente por las familias. Queremos orar por tu familia, queremos orar por las familias de nuestro país, por las familias del mundo entero. La familia que hoy está debilitada, que hoy está débil, que hoy está de luto, que hoy está siendo atacada por muchas fuentes externas, necesita ser fortalecida en lo interno, en lo espiritual, y esperamos que su familia sea bendecida. Así que les invito por favor a que me acompañen en un momento de oración. Pongamos a nuestra familia delante de las manos de Dios, delante de la presencia de Dios. Dios nos ha dado una esposa, un esposo, unos hijos, y a Él le debemos la vida. Y no hay nada más hermoso y más precioso que darle lugar especial a Dios en nuestros hogares. Oremos, por favor. Padre, estamos agradecidos con usted por este nuevo domingo que nos regala para la humanidad entera. Abre un nuevo día, Señor mi Dios, nos da una oportunidad de unas horas más para reconocerlo en todos nuestros caminos, para anunciar tu palabra, Señor, para que muchos crean en usted. Y hoy ponemos, Señor mi Dios, delante de su presencia, nuestras familias, las familias de nuestra patria, las familias de este continente, las familias del mundo entero, Señor. Oramos por cada familia, oramos por los matrimonios, oramos por los hijos, oramos por el diseño original para la familia que usted ha dejado escrito en su palabra. Señor mi Dios, usted nos guarde, nos cuide y guarde a nuestras siguientes generaciones para que te honren, Señor mi Dios, y también formen una familia bajo el diseño que usted ha establecido. Fortalezca a cada familia, Señor, en sus necesidades, en sus dolores, en su salud, en sus necesidades materiales y por sobre todas las cosas, en sus necesidades espirituales. Muchas gracias, Señor. Bendiga este tiempo de principio a fin, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir en esta mañana el mensaje que se ha titulado ¿hacia dónde guías a tu familia? ¿Hacia dónde guías a tu familia? Tenemos una situación que es realista en nuestra sociedad, y ahora que tenemos el alcance a través del internet, vemos noticias de diferentes países, continentes, y vemos cómo el orden social está alterado. Y obviamente este orden social afecta a las familias. Tenemos estas circunstancias que no son favorables para ninguna familia, y que más bien son un caldo de cultivo para que nuestras siguientes generaciones se pierdan y no formen una familia conforme al diseño de Dios. Entonces, depende mucho de nosotros, los padres de familia, de cómo vamos a guiar a nuestros hijos actualmente y hacia dónde los vamos a guiar. Por eso la pregunta del tema es: ¿hacia dónde guías a tu familia? Tenemos que hacer una evaluación. Siempre que hay una celebración, no solamente sirve para festejar. Me refiero que si en nuestro país tenemos el segundo domingo de septiembre como el mes de la familia, y que obviamente este año se ha visto afectado, los monopolios economistas y consumistas se han visto afectados porque no han podido vender sus productos y todas las cosas con las cuales ellos se enriquecen, y que nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, seguimos ese camino ancho y espacioso del consumismo, y muchos creyentes caen también en ese camino y no se dan cuenta porque les falta un conocimiento verdadero de quién es Dios que te ha dado la familia. Y no bien por el contrario, deberíamos evaluar cómo está nuestra familia, cómo está el matrimonio, cómo están los hijos. Darle gracias a Dios si tenemos una familia aún constituida como debe de ser, padre, madre, hijos, ¿no? Con los años, aún con problemas y dificultades, pero se mantienen juntos con la bendición de Dios. Darle gracias a Dios, llenar de cánticos ese día y de alabanza, de gratitud, exaltando a Dios, porque
sin Él es imposible sostener una familia por toda la vida que Dios nos dé. Entonces es bueno reflexionar cómo está la familia y evaluar cómo está nuestra familia y evaluar juntamente con nuestros hijos cómo estamos andando y cómo estamos guiando a nuestra familia. ¿La estamos guiando hacia Dios, hacia que cada día se acerque más a Dios, o la estamos guiando por nuestra negligencia y por nuestra falta de consagración, nuestra falta de conocimiento de Dios, la estamos guiando a alejarse cada vez más y más de Dios? Esos son los dos caminos que podemos nosotros los padres tomar y optar, de guiar a nuestra familia hacia Dios o alejarla más de Dios. Y por ello, ya que vivimos en una sociedad tan caótica, tan alterada, tan llena de problemas, donde la figura del diseño original está siendo atacada, la figura del diseño original que Dios ha establecido para la familia está siendo duramente atacada, y esta sociedad, con el aval del gobierno, con el aval de los gobiernos, con diferentes decretos que están surgiendo y están aprobando, se está redefiniendo el concepto de la familia. Y cada vez que usted escuche en los diferentes medios de comunicación oficiales del gobierno, de cualquier ministerio, y que usted escuche este concepto de redefinir el concepto de la familia, usted, si es creyente, si cree en Dios, usted debe ver esto como un ataque satánico hacia el diseño original de Dios para la familia. Así debemos verlo, así debemos recibir ese mensaje para, con nuestra familia, armarnos con todas las armas espirituales y ser fieles a Dios hasta cuando Él decida venir a este mundo, y hasta cuando Él nos lleve a su presencia, y que podamos decirle: Señor, tú me entregaste una familia, he aquí, Señor mi Dios, lo que he hecho con mi familia. Así que así está la sociedad redefiniendo el concepto de la familia, y vamos a ver el día de hoy en una situación donde a comienzos del desarrollo de la civilización humana encontramos un cuadro social alterado por el mal, y en medio de esa sociedad caótica, en medio de esa sociedad llena de maldad, se encuentran hombres, padres de familia, que no se rindieron al mal social y guiaron a su familia hacia Dios, ¿sí? Y esos, vamos a citar algunos de esos hombres. Por eso yo quiero que vayamos al libro de Génesis, al capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 18. Vamos a leer el versículo 18, después vamos a ir al versículo 21 al 23, ¿sí? Génesis, el libro de los orígenes, el capítulo 18, todo el capítulo 5 del libro de Génesis nos habla acerca de la genealogía desde Adán hasta Noé, ¿sí? Hasta Noé. En medio de esa genealogía encontramos a un hombre llamado Enoc, séptimo en la generación de Adán. Dice el versículo 5 acerca de este hombre, dice: vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. El padre de Enoc fue Jared. ¿A qué edad lo tuvo a su hijo Enoc? A los 172 años. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. O sea, su primer hijo lo tuvo a los 65 años. 65 años. Y el versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años vivió Enoc, sí, vivió Enoc. Así es que algo importante que dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Es decir, que los 65 años antes de que Enoc tuviese a su primer hijo, él llevó una vida sin Dios en esa generación, en ese desarrollo primigenio de la civilización humana. Él venía a ser el séptimo de la generación de Adán y Eva, ¿sí? 7 generaciones antes.
Y mientras que él estuvo vivo, todavía Adán vivía. Todavía vivía Adán. Por lo tanto, este hombre, cuando nació su primer hijo, él evaluó cómo estaba el entorno social y él tomó una decisión. Si este es mi hijo, Matusalén, y esta es la sociedad en la cual yo vivo, y yo no quiero y no deseo que mi hijo viva en medio de esta sociedad siguiendo este camino de los hombres que se van alejando más y más de Dios, yo voy a tomar una determinación, dijo, bueno, una determinación. ¿Cuál fue su determinación? Su determinación fue una decisión de vivir a partir de ese momento, vivir para Dios, vivir en comunión con Dios, llevar una vida digna delante de Dios, honrar a Dios en toda su vida. Y para eso, por eso es que la Escritura dice, y caminó y no con Dios, ¿sí? Desde ese día y hasta cuando Dios decidió llevárselo a su presencia, Enoc caminó con Dios. Esos en total vivió 365 años. Pero 65 años de su vida sin Dios. 65 años de su vida vivió en sus delitos y pecados, en medio de esa sociedad corrupta, haciendo lo que el mundo hacía en aquel entonces. Pero llegó un momento en el cual él le puso fin a eso y empezó a creer en Dios. Y su caminar fue tan digno delante de Dios, tan digno delante de Dios. Este hombre cada día conocía más y más de Dios, que llegó un momento en el cual Dios no lo hizo experimentar la muerte y lo llevó directamente al cielo. Enoc decidió entonces ser un buen ejemplo para sus hijos. Así que en los siguientes 300 años, como lo digo, de su vida, él decidió andar con Dios para lograrlo. Todos los días llegó a conocer más y más de Dios. Pero eso no fue todo lo que hizo Enoc, sino que el libro de Hebreos, que nos habla acerca de este hombre, en el capítulo 11, versículo del 5 al 6, dice lo siguiente. Y si usted tiene ahí su Biblia, abra su Biblia, ¿sí? Aprenda a mirar los textos bíblicos en la Biblia que tiene allí, ¿sí? Para que usted pueda ver que lo que yo voy citando está conforme a la Escritura. Dice el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, versículos 5 y 6, ¿qué dice el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, respecto al Antiguo Testamento acerca de la persona de Enoc? Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Enoc fue un hombre de fe. Enoc, a diferencia de todos sus vecinos, él decidió creer en la existencia de Dios. Él decidió creer en la existencia de Dios. Miren que nada más habían pasado 7 generaciones y la mayoría desconocía a Dios. Y ahí tenían a Adán para consultarle si Dios era un ser real o no. Adán todavía vivía. Pero a pesar que Adán era un testimonio verbal que él iba comunicando acerca de la existencia de Dios y de lo que había pasado por culpa de su pecado, la gente no creía en Dios. Pero este hombre no, sí decidió creer en Dios. ¿Su testimonio cuál fue? Tuvo un testimonio de haber agradado a Dios, dice. Quiere decir que fue un hombre diferente a los hombres de su época. Él se apartó de la conducta y del estilo de vida pecaminoso de sus contemporáneos. ¿Para qué? Para caminar de acuerdo con Dios. El demás resto de sus vecinos caminaban en contra de Dios, alejados de Dios. Ninguno de ellos estaba de acuerdo con Dios. Pero en cambio, Enoc decidió entonces creer en la existencia de Dios con fe. Tuvo esa fe para agradar a Dios y tuvo un buen testimonio. Ser diferentes, amados hermanos, y caminar con Dios demanda y exige que conscientemente tengamos un compromiso determinante para con Dios y con su palabra y con lo que Él demanda de nosotros.
Eso requiere, ¿sí? Este hombre nos enseña a nosotros que es una determinación, es una decisión firme que uno toma cuando decide creer en Dios y decide caminar con Dios. Y eso va a llevarnos a apartarnos de las conductas y de los estilos de vida pecaminosos del mundo para agradar a Dios. Y Dios espera también escribir de nuestro testimonio el mismo testimonio de Enoc, ¿no? En el libro de la vida. Dios espera escribir de cada uno de nosotros que a partir del momento en que decidimos aceptar a Dios en nuestra vida, que tengamos un buen testimonio de haber agradado a Dios durante toda nuestra vida. 300 años mantuvo Enoc ese testimonio de agradar a Dios. 300 años. No solamente se dedicó a creer en Dios, Enoc, y solamente a tener un testimonio y apartarse del mundo, sino que Enoc hizo algo también. Y Enoc sirvió a Dios. Eso está en el libro de Judas. En el Nuevo Testamento, usted va a buscar ahí el libro de Judas. Judas es un libro de un solo capítulo. En el versículo 14, ahí va a encontrar. Judas está después de las epístolas de Pedro, después de primera, segunda y tercera de Juan, y justo antes del libro de Apocalipsis está el libro de Judas, ¿no? Judas 14, ¿qué nos dice acerca de este hombre Enoc? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El libro de Judas, en el versículo 14, nos habla de que no fue un fiel servidor de Dios. Él en su época, en su tiempo, desde el momento que decidió creer en Dios y ser fiel a Dios y tener un buen testimonio, Dios lo usó para que él profetizara. ¿Profetizara qué cosa? Profetizara, dice aquí Judas, he aquí vino el Señor. Profetizara acerca de Jesucristo. Cuando dice aquí la Biblia Señor, se está refiriéndose a Jesús. Es decir, Enoc está profetizando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que la gente de aquel entonces debería haber creído en ese mensaje y debería haberse arrepentido. Enoc no solamente fue diferente entonces a la gente de su día, sino que también confrontó con un llamado al arrepentimiento y denunció su mal camino, porque le dijo: sus obras impías, lo que han hecho impíamente, si ustedes no se arrepienten, entonces va a venir el juicio. Va a venir el juicio. Y peor aún si han hablado mal de Dios, peor aún si han blasfemado de Dios. Así es que Judas en ese versículo 14 nos habla de Enoc y resume su elocuente mensaje profético exigiendo al mundo de aquel entonces que retorne su mirada a Dios, ¿sí? Enseñándole a los pecadores que el juicio de Dios estaría por venir. Desde la más remota antigüedad de la civilización, amados hermanos, de la humanidad, Dios ha estado buscando al hombre para que el hombre se vuelva a él. Nada más habían pasado 7 generaciones y Dios está buscando que el hombre se vuelva a él, ¿sí? Buscando que el hombre y las familias se vuelvan a Dios. Enoc, antes del diluvio, profetizó acerca de la segunda venida de Cristo para hacer juicio contra todas las personas. Así que tenemos este ejemplo de Enoc, un hombre diferente en su época, que después de tener a su primer hijo, puso fin a una vida pecaminosa, una vida sin Dios, y tomó una determinación. ¿Cuál fue la determinación que él tomó? De seguir a Dios, caminar con Dios. Y por esa determinación, él comenzó a guiar a su familia hacia Dios. Y por ello, vemos entonces que también fue un fiel siervo de Dios, ¿sí? Llevó no solamente una vida digna, sino que fue un fiel siervo de Dios. Enoc vivió solamente 365 años. Y su hijo Matusalén le triplicó la edad. Su hijo Matusalén vivió 996 años, 69, perdón. Y fue suficiente 365 años para Enoc, para haber tomado la determinación de creer en Dios, haber agradado a Dios,
haberle servido a Dios y no tuvo nada más entonces de qué arrepentirse, porque cada día conocía más a Dios. Y esa fue la edad que le fue a él suficiente. Esa fue la edad que Dios tuvo para él y lo llevó a su presencia. Así es que este hombre nos enseña a nosotros que en medio de esa generación, él tomó una determinación. Y esta determinación debió afectar a su hijo Matusalén. Pero no encontramos nosotros un registro en la Biblia de que Matusalén haya caminado con Dios, pero que sí vivió 969 años. Así es que, ¿cuándo murió Matusalén? Matusalén murió en el mismo año que vino el diluvio que se registra en el capítulo 6 al 8 en el libro de Génesis. Este testimonio de Enoc llegó a impactar la vida de su bisnieto Noé. Noé, hijo de Lamec, ¿sí? Hijo de Lamec, dice el versículo 28 del capítulo 5, vivió Lamec 182 años, dice, vivió 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y Jafet. Así es que vemos aquí que el padre de Noé, Lamec, le llamó por nombre Noé, que significa consuelo, descanso. Y este padre, Lamec, dice lo siguiente ahí en ese versículo, nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, había una experiencia viva de las consecuencias del pecado adánico, del pecado de su antepasado Adán, que la tierra estaba maldita por causa del pecado y que eso era una fatiga vivir y que había una sociedad que cada vez se entregaba más y más al pecado. Y Lamec ve el nacimiento de su hijo Noé, lo ve como una esperanza de parte de Dios, como una esperanza que este hijo sería usado por Dios para poder hacer algo diferente en aquella sociedad que estaba perdiéndose cada vez más y más. ¿En qué basaba Lamec este deseo, esta esperanza en su corazón? Lo basaba refiriéndose a un Salvador y tenía su base en la promesa hecha por Dios a sus antepasados Adán y Eva. Porque Dios le había prometido a Adán y Eva que Dios enviaría a un Salvador. Así que Lamec estaba angustiado de esa vida que llevaba y nace su hijo y él lo ve como una esperanza que Dios irá a usar a mi hijo para que sea un instrumento para llevar a esta humanidad por un camino de salvación. Qué diferente aquellos hombres y aquellas mujeres de aquel entonces cuando nacía un hijo. Veían a un hijo cuando nacía como la esperanza de parte de Dios de ese Salvador. ¿Y qué diferencia hay en nuestros tiempos cuando nace un hijo? Ni siquiera le prestamos importancia, el padre lo ve como un problema de pañales, de leche, de comida, de ropa. Entonces, qué diferente es el pensamiento antiguo que tenían estos hombres cuando nacía un hijo y qué diferente es el pensamiento que nosotros tenemos el día de hoy cuando nace un hijo. Lo vemos como una carga, ¿sí? O nos alegramos nada más el momento del nacimiento y después el padre y la madre están que se pelean por ver quién atiende al hijo, cuando los hijos son una bendición de Dios. Cada hijo que viene a este mundo viene siendo una esperanza que Dios trae a través de usar a ese hijo en cualquier área, en el área social, en el área eclesiástica, en el área espiritual, en cualquier área, pero es una esperanza que trae Dios para este mundo. Pero sin embargo no vemos así los regalos que son los hijos de parte de Dios para nosotros. Así fue como en esas circunstancias nace Noé. ¿Cómo era el medio social en el cual Noé se desarrolló? Noé ahora tuvo su hijo a sus 3 hijos a los 500 años. Y dice el versículo 5 del capítulo 6, el capítulo 6 de Génesis, versículo 5. Vamos a ver el versículo 5, después el versículo 11 y 12,
¿Qué es lo que dice acerca del medio en el que se encontraba Noé viviendo? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El versículo 11 y 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, es decir, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Varias veces se repite la palabra corrupción aquí, en estos versículos. Maldad. En el versículo del 11 al 12 se repite 4 veces: corrompió, llena de violencia, está corrompida, y toda carne se había corrompido. Esto da el énfasis que había un mal comportamiento moral de los hombres que se había multiplicado y era muy notorio. Es decir, que si la maldad tenía un nivel, ellos habían pasado ese nivel de maldad, lo habían rebosado en extremo, en extrema cuantificación, por decirlo así. No solamente cuantificación, sino en la forma de la diversidad de pecados en las que se habían inmerso. Los pensamientos del corazón dice que eran de continuo el mal, es decir, la mente como el centro de las motivaciones, no solamente como el centro de las motivaciones, sino el centro de las intenciones, el centro de los pensamientos, de los sentimientos y de los impulsos, era de continuo orientado hacia lo malo. Este centro de las motivaciones de la mente se inclinaba continuamente al mal, continuamente al mal. Así es que este estado de pecaminosidad, de inmoralidad e impureza del ser humano estaba extremadamente en una ruina, destruido totalmente al nivel que cuando Dios ve la tierra y cuando Dios ve a los habitantes, los encontró este contexto de que habla corrompió, lleno de violencia, corrompida, se había corrompido. Es que Dios miró a la humanidad entera y la vio que estaba en un estado irreparable. Su daño moral era irreparable, ya no era corregible. Por eso es que el Señor repite una y otra vez esta palabra de corrupción moral. Dios ve que estos hombres ya no se van a arrepentir, van a seguir depravándose más y más. La mente, amados hermanos, jóvenes, adolescentes, hijos, padres que están escuchando, ¿sí? La mente es la parte más bombardeada y atacada para conducir a los hombres a que sus motivaciones, sus pensamientos y sus impulsos se inclinen hacia el mal. ¿Con qué llena usted su mente? ¿A qué expone usted su mente? Este equipo celular hoy nos está sirviendo para transmitir la palabra de Dios. Pero yo le pregunto a los jóvenes y a todas las personas que están escuchando si realmente están dándole un buen uso a estos instrumentos modernos, o es que usted de todos los 7 días de la semana usted se sumerge y llena su mente de cosas vanas, de imágenes, de videos, de juegos, de imágenes morbosas, de toda esa morbosidad que hay actualmente. Entonces, no hay otra respuesta de parte tuya, de tu voluntad. Cuando tú sometes a tu mente a todas estas cosas, no va a haber ninguna respuesta de inclinarte a Dios, más bien de alejarte de Dios. Hoy en día la mente está siendo bombardeada y atacada continuamente, peor todavía ahora que a través de esta pandemia. Entonces se nos ha reorientado a todos a hacer comunicaciones virtuales. Entonces estamos más expuestos, los niños están más expuestos a estos peligros, los jóvenes y toda persona que no tiene un dominio propio está más expuesto a esto. ¿Y cómo está la sociedad? Nuestra sociedad nada más una pequeña ventana para mirar la sociedad. La comunidad LGTBI, que son lesbianas, que son los gays, los transexuales, los bisexuales, y de ahí significa intersexuales, o sea, una mezcla de todo, para darle rienda suelta a su perversidad sexual. Son la muestra de una inmoralidad en extremo.
y una inmoralidad que está reclamando cada vez más y más derechos, que ya se les ha dado. Ya hay la unión libre, ¿sí? Ya hay gobiernos que están casando personas. Y lo peor de todo es que en muchas iglesias evangélicas, tanto en Europa como aquí en Sudamérica, también se están casando personas del mismo sexo con la bendición de un ministro, que no sería un ministro de Dios, sino un ministro. El amor libre, entonces son cosas que... Y ¿sabe qué? Estas comunidades, he estado escuchando hoy en la mañana unos videos, ellos están abiertamente contra la iglesia, lo dicen sin ningún reparo. La iglesia que no se meta la iglesia en nuestra comunidad, que la iglesia no se meta en el Estado. Ellos saben que ahí está la oposición, pero es una oposición para bendecirlos de parte de Dios, para que cambien su mal camino y su perverso camino y vuelvan al diseño original de su cuerpo, de su identidad sexual, como Dios ha creado al ser humano. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Pero así está la sociedad el día de hoy. Entonces, cuidado con los pensamientos. Y la sociedad no ética de aquel entonces estaba saturada de toda clase de pecados, ¿sí? La magnitud de la maldad del pecado había llegado a su mayor exponente, ¿sí? Como un solo pecado, el pecado de Adán, dio a luz a toda esta multitud de actos pecaminosos que cuando el Señor mira la tierra y ve que el corazón del hombre es irreparable, es incorregible. ¿Qué contraste hay, amados hermanos, entre Génesis capítulo 1, versículo 31 y 5 capítulos después? Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando Dios mira toda la creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Dice, él todo lo que había hecho era bueno en gran manera, era perfecto, era santo, era puro. Así fue como Dios creó, y así fue como Dios muestra entonces este versículo, que cuando él vio todo era bueno y era bueno en gran manera. Y cuando Dios llama bueno en gran manera, está diciendo todo es perfecto, todo es perfecto. Pero 5 capítulos después, Dios vuelve a mirar la tierra y vuelve a mirar la humanidad. Y dice el versículo 5 y 12 que vamos a leer: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno y en gran manera. Y el hombre con su pecado, todo lo que hizo era malo, corrupto y en gran manera. En gran manera. Se había llegado a alterar el orden divino, el diseño divino, en todos los aspectos de la vida humana. En ese medio social crecía Noé. Y su bisabuelo Enoc, ¿sí? Su bisabuelo Enoc, que fue un hombre que en medio de esa sociedad, cuando estaba creciendo, aumentando el pecado, él decidió ser diferente. Y esa decisión tuvo que haber impactado a su bisnieto. Porque Lamec, su padre, también deseó entonces que Dios traiga una esperanza. Y comenzó a instruir a su hijo a que lleve una vida digna delante de Dios, a Noé. Así es que la degradación de la raza humana y la depravación en la que estaba inmersa estas familias, ¿sí? Estas familias, hizo dos cosas. Dios llegó a la paciencia final de Dios y a que la gracia de Dios tenga un término para esa generación. Y sin embargo, en medio de toda esa generación, hubo un hombre llamado Noé que también caminó con Dios, como su bisabuelo caminó con Dios. Pero Dios tomó una decisión. El versículo 13 del capítulo 6 de Génesis dice, dijo pues Dios a Noé, escuche bien esto. Dios tomó una decisión, Dios tomó una determinación. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios no soportó más.
Y Dios toma una decisión. Señor, ¿por qué vas a darle fin a todo ser humano? Dios responde ahí. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia, llena de maldad, llena de corrupción, un corazón incorregible. Pues la corrupción había llegado a su máxima expresión y no habían señales de arrepentimiento de esa generación. Entonces Dios reacciona contra la humanidad corrupta que ya no ve en ella una señal de cambio y ve que ya no hay ningún sentido de que estas personas continúen vivas en la tierra porque estaban degenerando más y más. Entonces Dios decide ponerle fin a una civilización devastada por el pecado y que como consecuencia se encontraba en un daño moral irreparable. Pero dentro del juicio que Dios había traído, Dios reconoce a Noé, quien es el único justo en su generación, y permite que Noé y su familia sean salvos de la destrucción. Eso es lo que vemos entonces nosotros en el versículo 9 del capítulo 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, así como su bisabuelo, que les vuelvo a decir, Enoc. Enoc predicó, ¿cuántos años predicó y cuántos años profetizó? 300 años de su vida. Para que el hombre se vuelva a Dios. Y toda la vida de su hijo Matusalén, 969 años, Dios tuvo paciencia para que estas personas se vuelvan de su mal camino. 969 años. Y antes de Dios traer el juicio del diluvio sobre la tierra, Dios mostró su misericordia, Dios mostró todavía su paciencia y Dios mostró su gracia porque le dio a esta generación 120 años a través de Noé, para que esta generación se arrepienta. Entonces, 120 años de que se ejecute el juicio de Dios sobre la tierra a través del diluvio, Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su infinita paciencia, le advirtió a esta generación a través de Noé para que se vuelvan a Dios. Pero esta no tuvo ninguna respuesta de los vecinos de Noé. No hubo ninguna respuesta de arrepentimiento de los vecinos de Noé. Dios, para traer este juicio, le dijo a Noé que construir un arca. Y la construcción de esa arca tomó los 120 años. Entonces, algunas características del ejemplo de Noé que nosotros podemos tomar en esta mañana como padres, varones, hombres del hogar, cabezas de familia. Noé caminó con Dios a pesar del medio social pecaminoso que lo rodeaba. Segundo, Noé fue obediente a Dios cuando Dios le asignó la construcción de un arca. Noé tuvo fe en Dios y por eso fue librado de la muerte. Noé por fe trabajó construyendo un arca y de esa manera se salvó él y salvó a su familia. Salvó a su esposa, a sus 3 hijos y a las 3 esposas de sus hijos. Noé también, como su bisabuelo Enoc, le sirvió a Dios también, porque él fue un pregonero de justicia. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5, dice que él comenzó a pregonar, o sea, comenzó a anunciar, comenzó a predicar, comenzó a evangelizar a esas personas durante 120 años. Fue un siervo de Dios y Noé adoró a Dios y Noé guió a su familia hacia Dios y salvó a su familia, Así es que a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la burla de esa generación, porque esa generación se burlaba de Dios, se burlaba de Noé, lo veía construyendo a Noé y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque Noé predicaba un mensaje de juicio para que se arrepientan, diciendo, va a llover, Dios ha dicho que va a llover 40 días y 40 noches. Y la gente decía, ¿qué va a llover? Aquí nosotros no conocemos qué cosa es eso. Nunca ha llovido en la tierra, así que, ¿de a dónde? ¿Cómo es eso? Esta persona tenía que creer en ese juicio y arrepentirse. Es como cuando hoy nosotros predicamos, Cristo va a volver, Cristo va a volver por segunda vez. Y la gente escucha y se ríe y se burla. Aquí tenemos la evidencia de una familia, de un hombre que decidió guiar a su familia hacia Dios. A pesar de las burlas, ¿sí? Porque quizás un hijo de un vecino de Noé le decía, esto yo estoy imaginando, esto no es que sea bíblico, pero me pongo dentro del contexto. Un joven de repente decía, papá, mira, Noé está predicando nuevamente, ¿sí? Que va a llover, ¿eso qué cosa es, papá?
Le dice, deja a ese loco, ¿qué está hablando? Eso nunca va a suceder. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde cuándo has escuchado tú a predicar a Noé? Desde los 10 años. ¿Cuántos años tienes? 30 años. ¿Han pasado 20 años? ¿Algo ha pasado? No. Déjalo de escuchar. No le hagas caso. Está hablando mentiras. Es un loco. Pero papá está construyendo un arca. Déjalo en su locura. Así actuaban muchos vecinos de Noé. Pero lo que Noé predicaba no era su palabra, sino que era el mensaje de Dios para las naciones de aquel entonces. Cualquier mensaje que venga de la palabra de Dios se cumplirá, y para ese entonces se cumplió. Llegado el tiempo, Dios abrió los cielos y llovió 40 días y 40 noches. Toda la tierra se llenó de agua, y toda esa generación, seguramente cuando comenzó a llover, recién le creyeron a Noé, pero ya fue tarde, porque sabe que cuando Dios le dio la orden a Noé de que entrase él, su esposa y su familia y los animales de cada especie, Dios cerró la puerta del arca. Y 7 días después, seguramente esa generación lo vio a Noé y a su familia haber entrado al arca y haberse cerrado, y pasaba un día y no llovía, pasaban 2 días y no llovía, pasaban 3 días y no llovía. Esa gente seguía riendo, burlándose, tomando y viviendo su vida, entonces como si nada. Pero llegó el 7º día y se abrieron los cielos y empezó a llover sin parar, día y noche. Y toda esa generación, dice el capítulo 7, ¿sí?, versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Llovió 40 días y 40 noches, pero la inundación duró 150 días. Es más, después tuvo que ir bajando el agua. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Noé y su familia? Casi un año ahí en el arca. Así es que la pregunta de esta mañana es: ¿hacia dónde está guiando usted a su familia? ¿Guía usted a su familia hacia Dios, hacia la salvación? Según el relato que hemos visto, las evidencias bíblicas de estos personajes, solamente encontramos a Enoc y más tarde a su bisnieto Noé, que fueron los patriarcas antediluvianos que caminaron con Dios, que fueron salvos. De acuerdo al ejemplo de Noé, entonces tenemos que un hombre que guía a su familia hacia Dios, o un joven que guía su vida hacia Dios, o una señorita que guía su vida hacia Dios, debe tener las siguientes características. Es un hombre justo, o sea, un hombre que ha entregado su vida a Dios, ha entregado su vida a Cristo, que ha sido justificado por la sangre de Cristo, se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Es un hombre perfecto en sus generaciones. Eso no quiere decir que no era perfecto y sin pecado, sino que él era diferente de una generación malvada y perversa. Él era diferente. Entonces nosotros, como una marca de un hombre que guía a su familia hacia Dios, o que guía a su vida hacia Dios, es que nosotros tenemos que ser diferentes a esta generación perversa que hay en esta sociedad. Un hombre que camina con Dios es un hombre obediente, es un hombre de fe, es un hombre que obedece a Dios. Noé obedeció a Dios. Entonces, la marca de un hombre que guía a su familia hacia Dios tiene que ser un hombre convertido, un hombre que está apartado del mal, un hombre que camina con Dios, un hombre que es obediente a Dios, un hombre que tiene fe en Dios, un hombre que comparte el evangelio como Noé lo compartió, un hombre que comparte el evangelio aunque haya oposición y burla, y un hombre que persevera en su fe a pesar de vivir en una sociedad perversa, a pesar de todo ello. Un hombre entonces que guía a su familia a alejarse de Dios y llevarlos a una destrucción, son las características totalmente opuestas a las que he citado. Ese es un hombre impío, es un hombre que no cree en Dios, es un pecador que practica el pecado,
Es un hombre que no camina con Dios, es decir, no está de acuerdo con los mandatos de Dios y decide vivir su vida alejado de Dios, porque para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Dios. Si para Dios la mentira es un pecado, yo para caminar con Dios tengo que estar de acuerdo con Dios. Y en mi naturaleza pecaminosa no puedo caminar de esa manera. Primero tengo que recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Tengo que ocurrir una regeneración en mi ser para recién yo aceptar los mandatos de Dios. Así es que un hombre que aleja su familia de Dios o aleja su vida de Dios es un hombre impío, un hombre pecador, un hombre que no está de acuerdo con los mandatos de Dios. Es un hombre que toda su vida desobedece a Dios, es un hombre que no tiene fe en Dios, es un hombre que no comparte el Evangelio, es más, se opone al Evangelio, resiste el Evangelio, es un hombre que no se preocupa por estudiar la Biblia, por lo tanto carecerá de conocimiento bíblico y no tendrá herramientas de cómo guiar su familia hacia Dios. No se guía a la familia hacia Dios solamente por un arte de magia, se guía a la familia hacia Dios estudiando la palabra, compartiendo la palabra, siendo estudiantes fieles de la palabra de Dios. Y por eso aprovecho aquí a hacer una exhortación a mis hermanos de la iglesia, a los varones de la iglesia, porque ¿cuántos son ustedes los que están estudiando conmigo la palabra de Dios? No pasan más de 10 personas, de 10 hermanos. ¿Y cuántos varones hay en la iglesia? ¿Cuántos jóvenes hay en la iglesia? No vas a poder construir tu vida hacia una fe viva y una obediencia a Dios si no estudias la palabra de Dios. Así que si usted, hermano, padre de familia, no está estudiando la Biblia, no tiene herramientas de cómo acercar a su hijo a Dios, de cómo acercar a su hija a Dios, de cómo acercar a su esposa a Dios, no las tienes. Sin embargo, ahí está la palabra, ahí están las herramientas, ahí está la iglesia, ahí están los maestros. Así es que Dios observa a cada ser humano hacia dónde guía su vida, hacia dónde está guiando a su familia. Dios está viendo hacia dónde usted está guiando a su familia. Está viendo dónde estás tú ubicado. La Biblia dice en el Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahí está Dios examinándote cada segundo de tu vida, cada milésima de tu vida. Él está examinando. ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde te estás orientando? ¿Te estás alejando de Dios? Las cosas que haces, el tiempo que ocupas, ¿te aleja de Dios o te acerca a Él? Aún tenemos esperanza para rectificar nuestros hechos y volvernos a Dios. Aún tenemos esperanza. Así que yo quiero que usted vaya al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Vaya a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, es una realidad ya no antes del diluvio, ya no post el diluvio inmediatamente. Esta es una realidad después de Cristo. 60 años aproximadamente después de Cristo se escribe esta realidad. Esta es una realidad que hasta hoy sigue aumentando y llenándose y colmando más y más los niveles de maldad. Vivimos en tiempos llenos de maldad. La Biblia lo revela. Dice aquí, el versículo 1 al 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, es decir, llenos de maldad, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que aborrecen lo bueno, que aborrecen la palabra, que aborrecen a Dios y que nos aborrecen a nosotros cuando predicamos la palabra de Dios. Así que estas son las características del mundo actual y que en los postreros, o sea, en los últimos tiempos, esto va a aumentar cada vez más y más, cada vez más y más. Vivimos en los tiempos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien traerá juicio sobre la tierra. Vivimos en momentos previos a eso. Y estamos de alguna manera sirviendo como Noé, predicando y predicando para que el mundo se arrepienta, para que si usted que no es creyente se arrepienta y crea en Cristo, y si usted es creyente se arrepiente y se santifique y obedezca a Dios y le sirva a Dios.
Estamos predicando para que usted solamente se llene un momento de tranquilidad moral. No, no es para eso. Predicamos porque la palabra es viva y eficaz. Y la palabra tiene que operar en tu corazón. Y tiene que haber un cambio después de cada mensaje que recibes. Caso contrario, tienes un corazón duro para Dios. Así es que vivimos en estos tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos previos a la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá a traer juicio sobre la tierra. Y ya no será un juicio, ¿sí?, con agua, como trajo en los tiempos de Noé, porque Dios hizo un pacto, dijo, nunca más voy a destruir a la tierra con agua, no, con un diluvio. Por eso es que el Señor puso una señal, y eso es un arco iris. Por eso es que cuando usted vea un arco iris, ¿sí?, no solamente le tome una foto, sino vea usted que ese arcoíris tiene un significado, ¿sí? Que algo nos debe recordar a nosotros, que esa es una señal de que lo que Dios estableció como un juicio y trajo un diluvio y todo murió, no vivió nadie, solamente 8 personas. Es para que nosotros recordemos que nunca debemos jugar con la palabra de Dios, que no debemos tomarla en poco, es palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37 y 38, que hace referencia a los tiempos de Noé? Y terminando con esto, ¿sí? Dice así el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 38, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo no está enfatizando, Jesús aquí no está enfatizando el nivel de maldad, sino que lo que está enfatizando el versículo, el texto, es la indiferencia de los hombres de aquel entonces, que fueron indiferentes, que escuchaban el mensaje de Noé. Pero ellos, y veían cómo él construía el arca, pero ellos igual eran indiferentes, seguían llevando su vida igual, comiendo, bebiendo, trabajando, en fiestas, en salidas, como si nada, ¿sí? Hasta que llegó el momento, el día en que Noé entró, y ni siquiera entendieron, porque el diluvio vino 7 días después, y se los llevó a todos. Así, hoy en día vivimos también tiempos de indiferencia hacia Dios. No quieren entender, la gente rechaza a Dios, rechaza su palabra, se burla del Evangelio. Los creyentes también son indiferentes ante el llamado de Dios, ante la santidad de Dios, ante el servir a Dios. Son indiferentes en cambiar, en arrepentirse, son indiferentes ante la palabra, son indiferentes inclusive ante el llamado que hace el pastor de la iglesia a servir y a laborar para Dios. El creyente de hoy en día está, por estar inmerso en esta sociedad y llenándose la mente de esta sociedad, tiene un corazón duro para obedecer a Dios. Indiferentes al mensaje de Noé. Así está la gente el día de hoy, indiferentes ante el mensaje del Evangelio. Dios, mis amados hermanos, Él espera que nosotros nos arrepintamos. Si Cristo no ha venido aún, todavía por segunda vez, Dios es paciente, ¿sí? Y espera que nos arrepintamos, que la gente se arrepienta, ¿sí? Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, o sea, no es que el Señor haya olvidado su promesa de venir por segunda vez, no. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que tú perezcas, Dios no quiere que tu familia perezca, Dios no quiere que tus hijos perezcan. El Dios es paciente y por eso Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3, 9. Así que por eso Dios es paciente, por eso Dios está aún retardando la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Allí entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que evaluar entonces claramente cómo estamos viviendo. ¿Estamos guiando a nuestra familia hacia Dios? ¿A que con más y más de Dios? ¿O estamos alejando a nuestra familia de Dios? Nuestro andar para con Dios, dice algo más el 2 de Pedro 3:9, dice,
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que dice este pasaje, este texto bíblico, es que Dios va a acabar con la tierra, Dios va a terminar con la tierra, esta tierra va a ser quemada. Dios va a dar fin a estos elementos que hay aquí en la tierra, ¿sí? No solamente a la tierra, sino a todos aquellos que no han creído en Él. Y dice este versículo siguiente, en el 3:11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, ¿sí?, esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mundo impío, el Señor lo juzgará, el Señor acabará con esta tierra y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde nosotros, los que hemos creído en Él, viviremos y reinaremos juntamente con Él. Si hay esas promesas, ¿cómo no debemos nosotros cada vez vivir más y más de una manera santa y piadosa? Dice el versículo. ¿Está usted viviendo de esa manera? ¿Usted cada vez está reflejando más y más el carácter santo de Cristo? ¿Usted cada vez más y más está dejando el viejo hombre y está vistiéndose de nuevo para agradar a Dios? Tenemos una responsabilidad, no solamente debemos alegrarnos con la bendición de que viviremos por la eternidad, tenemos una responsabilidad de santificar nuestra vida. Para concluir, amados hermanos de Dios que nos escuchan, en el Antiguo Testamento, a comienzos del desarrollo de la civilización humana, encontramos un cuadro social lleno de inmoralidad, lleno de mal, lleno de pecaminosidad, donde ya era incorregible esa sociedad. Y en medio de esa sociedad se encuentran hombres, padres de familia, que no se rindieron al mal social y que guiaron a su familia hacia Dios. Así es que hoy nosotros tenemos una responsabilidad de pelear esa buena batalla, de aferrarnos de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de poder guiar a nuestros hijos y a nuestra familia y a nuestras generaciones. Piensa en tu nieto, piensa en tu bisnieto, piensa en las siguientes generaciones. Entonces, cree en Dios, pon tu fe en Dios, sírvele a Dios, para que las demás generaciones de tu familia sean también guiadas por ese camino de salvación. La salvación es personal, pero por lo menos nosotros sentemos unas bases firmes para que nuestros hijos, cuando sean jóvenes y adultos, tomen su decisión de seguir a Cristo, de seguir a Dios. Mientras Cristo todavía no regresa, tenemos esperanza. Hoy es un día de esperanza porque Cristo todavía no ha regresado por segunda vez. Pero vemos la crueldad y la maldad en la que vivimos, que este día cada vez se acerca más y más. Pero mientras Cristo vuelve, amados hermanos, ¿sí? Número 1, debemos guiar a nuestras familias a Dios. Y para esto, primero, usted tiene que ser salvo, arrepintiéndose de sus pecados y de su vida pecaminosa y aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Como Enoc dijo, ya he vivido 65 años sin Dios en mis delitos y pecados, pero hoy tengo un hijo, ya no quiero seguir viviendo sin Dios. A partir de hoy vivo para Dios. Usted tiene que tomar una determinación, si es a partir de hoy que usted va a comenzar a vivir para Dios. Si usted es un creyente que ha recibido a Cristo ya hace meses o años atrás, junto con su familia debe dedicarse a dos cosas: a la evangelización para la salvación de las almas y a la santificación de su vida para ser hallados irreprensibles delante de Dios cuando Él vuelva por segunda vez. A esas dos cosas debe dedicarse. He escuchado unos mensajes del pastor Elías, ¿sí? Con determinaciones, y que Dios lo ha equipado con talento, con dones y con recursos humanos en su familia. Así que si usted es creyente, junto con su familia debe dedicarse a dos cosas: a la evangelización para la salvación de las almas
y a la santificación de sus vidas para ser hallados irreprensibles delante de Dios cuando Él venga por segunda vez. Que Dios los bendiga grandemente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y su paciencia nos permita a nosotros hacer su obra. Si usted ha escuchado hoy este mensaje y mira cómo está su familia perdida en el alcoholismo, en la drogadicción, un hijo que tiene una esposa pero que ya la dejó porque le gustó otra muchacha, o su hija ha abandonado a sus nietos, una familia en caos. O usted mismo tiene otro hogar, o está lleno en el alcoholismo, está lleno de mentiras, lleno de pecados. Entonces hoy es el día en que usted debe tomar una determinación para aceptar a Cristo como Señor único y suficiente Salvador. Y en eso quiero guiarte. Tú debes, de todo corazón el día de hoy, donde estés, dobla tus rodillas, pídele perdón a Dios de todo corazón, porque ahí en ese lugar donde tú estás, la presencia de Dios está allí. Y acéptalo, acepta a Cristo, porque Él murió en una cruz para salvarte de tus pecados. Y a partir de ese momento, a partir de hoy, empieza a caminar con Dios, empieza a agradar a Dios. Tú ya eres creyente, arrepiéntete de tus pecados, de no estar sirviéndole a Dios, de no estar santificando tu vida para Dios, de estar desarticulado en tu familia, en lugar de estar unidos como familia. Hijos, arrepiéntanse si ustedes no están ayudando a sus padres que son creyentes para unirse toda la familia y proclamar el Evangelio. Y que la familia, los vecinos vean en ustedes una familia que refleja a Dios. Arrepiéntanse de eso, porque ustedes con su desobediencia, su rebeldía, la información que del mundo ha venido, les ha metido en su mente, es una información que los aleja más de Dios. Llenen su mente de la palabra de Dios para que lo agraden a Él. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Saltamos, Señor, mi Dios, en esta mañana, tu presencia, en todo lugar donde estén las personas que escuchan este mensaje, Señor, y no solamente este mensaje, sino el mensaje de todo siervo de Dios que tú has levantado en este día, Señor, para llevar un mensaje de esperanza a las personas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Señor, mi Dios, oro por aquellas personas que hoy están llamados al arrepentimiento, llamados a la salvación. Sea usted, Señor, mi Dios, con su misericordia, perdonándoles cada uno de sus pecados. Queden limpios por los méritos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y comiencen a vivir vidas que te agraden, comiencen a caminar contigo, Señor, y puedan así guiar a sus familias, Señor mi Dios, hacia ti. Gracias te damos, Padre. Señor mi Dios, a los creyentes, ayúdalos a que se comprometan a servirte, Señor mi Dios. Que sigan las familias reuniéndose, orando para pregonar tu palabra, Señor, sin cansancio, sin cansarse, y santificando su vida cada día para ser cada vez más como Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. El Señor derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias.